Dios, vamos a estar leyendo en el libro de Hebreos capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Hebreos capítulo 3, verso 5 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la iglesia. Oramos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, llene nuestra mente, abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos crecer en conocimiento, en gracia, en luz espiritual, para que podamos llevar a cabo todas aquellas cosas que de antemano preparaste para que nosotros anduviésemos en ellas, Señor, cosas preciosas y maravillosas que la hiciste para nosotros. Ayúdanos, Señor, danos oído de sabio para oír, entendimiento de entendido para comprender el valor de todas las cosas, y tu presencia inunde más y más nuestros corazones. Mi amado Señor, nada podemos hacer sin ti. Tu gracia tome el dominio, el control de todo, reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, Señor, y tu pueblo reciba tu bendición. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. No debemos olvidarnos que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, él habla de lo que el Señor constituyó, y dice que él mismo constituyó, nombra los 5 ministerios, y luego dice para perfeccionar a los santos. Entonces, ¿esto qué significa? Que justamente en el corazón de aquellos que han sido levantados por Dios está el anhelo y el deseo de el perfeccionar a los que han creído y le han sido dados en su mano para llevarlos adelante. Por eso es la preocupación, por eso el apóstol él dice, no dejando de congregarse, porque pierden tiempo afuera en el mundo y pierden el tiempo, hermano, cuando tendrían que estar ganando para perfeccionarlo, es decir, para favor. Siempre es a favor de aquellos que creen. Nosotros hemos estado escuchando cosas muy hermosas, hermanos, en cuanto a Cristo, y la revelación de su palabra viene sobre de nosotros para que nosotros, hermanos, seamos renovados en nuestra mente. Por eso siempre decimos, tenemos que hablar de las cosas que nosotros venimos escuchando, de las cosas que venimos hablando. Mire, tantas cosas tenemos para conversar de la predicación que pasó, de la anterior, tantas cosas, de tal manera que todos golpeemos sobre el mismo lugar, hermano, para que todos alcancemos una estatura espiritual. Porque si nos reunimos y hablamos de otra cosa y no de las cosas que nos viene, hermano, el Señor enseñando, ¿cómo vamos a ir creciendo? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a avanzar? Por eso tenemos que tener todo el mismo lenguaje, la misma palabra en nuestra boca de lo que el Espíritu de Dios viene hablando a la congregación y hablando a la iglesia para que nosotros alcancemos una estatura espiritual. Quizá uno vaya más adelante y otro vaya más atrás, según la gracia, Señor, del Señor y según la diligencia de cada uno. Pero los más diligentes tienen que ayudar a aquellos que son menos diligentes para que ellos también alcancen las cosas que Dios
nos viene hablando. Por eso decimos, si usted perdió alguna de las predicaciones de estos días que han pasado para atrás, mire, busque en YouTube, filial Campanilla, y ahí va a encontrar todas las predicaciones que están grabadas para que usted la escuche y usted pueda seguir llevando el hilo de lo que Dios nos viene hablando y usted pueda ir creciendo. Por eso digo, si yo quisiera poner un ladrillo acá arriba sin poner el resto abajo, ¿dónde se me abolla? ¿Cuál va a ser la base de ese ladrillo? No tiene base, no lo podré colocar. Entonces una mente que le falta todas esas cosas, hermano, de arriba hasta abajo, cuando escucha un ladrillo elevado más arriba, no la puede entender. Yo no entiendo, no comprendo. Y claro, ¿cómo va a comprender si no presta atención a las cosas que, hermano, se han hablado? A las cosas que nosotros hemos recibido, ¿cómo va a poder ir más allá y va a entender más allá? Por eso la necesidad de no dejar de congregarse y la necesidad que si no nos congregamos por alguna circunstancia, estar atento para escuchar qué es lo que habló Dios en la congregación, para no perder el hilo y para que sigamos creciendo unidos como un mismo cuerpo con el crecimiento que da el Señor. Porque el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Si Dios no da el crecimiento, por más que esté la semilla y le tira agua y le haga toda la morisqueta que quiere, si Dios no da el crecimiento no va a pasar nada. Entonces, acá el crecimiento lo da el Señor. Por eso nuestra dependencia siempre es de Él. Pero nosotros prestamos diligencia. ¿Vio? Es como lo que venimos hablando respecto a la santificación, que es muy importante que los hermanos se santifiquen. Nosotros hablamos que es ser santo, apartado para Dios. Entonces el Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces hablamos de una separación de lo mundanal, de lo terrenal. Y hablamos cómo es que el apóstol Pablo, él dice, hermano, de presentarnos delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios, del Señor, porque el camino donde hemos sido introducidos es el camino de la santificación. Y eso es bueno, así debe de ser. Pero nosotros hablamos de una santificación más profunda. Esa es necesaria, presentarse delante de Dios. Pero una santificación más profunda que tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios. Porque la presencia de Dios santifica como nosotros no podemos santificarnos. Nosotros llegamos hasta un punto, llegamos hasta un lugar y hasta ahí nos presentamos delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero la presencia de Dios, cuando viene la presencia de Dios, inunda todo nuestro ser, produce en nosotros una santificación profunda. ¿Por qué? Porque estamos con aquel que es santo. Con aquel que es 3 veces santo. Gloria a Dios. Por eso cuando Moisés subió al monte de Sinaí y después bajó, al estar en la presencia del Señor se reflejó en él una gloria que cuando los hermanos lo vieron después que descendió del monte de Sinaí se asustaron porque su rostro resplandecía y él no lo sabía, no se daba cuenta hasta que habrá agarrado algo como un espejo y se miró, entonces vio que estaba reflejando en sí algo que no estaba en todos los hombres. ¿Y qué era? La gloria del Señor, la santificación, la santidad del Señor. Entonces nosotros hemos estado mirando, hermano, la necesidad que nosotros tenemos de presentarnos delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que es justamente el Señor, la santificación del Señor, hermano, que nos lleva adelante rumbo hacia la perfección. Nosotros hablamos en este pasaje que hemos leído, Hebreo, capítulo 3, desde el verso 5 en adelante, y habla, hermano, de Moisés. Y dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y luego, hermano, habla de Cristo en el verso 6 y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces nosotros miramos y dice, pero Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Y el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces está hablando justamente de Moisés y de Cristo. No dice fiel, pero es la misma fidelidad que tuvo Moisés que la que tuvo el Señor.
Entonces dice, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda la casa de Dios. Entonces diría, Cristo fue fiel sobre toda su casa como hijo. Uno como siervo y otro como hijo. La vez pasada hablamos que no es lo mismo ser siervo que ser hijo. Yo siempre decía, no, tu siervo, yo, tu siervo. Y un día me dijo el Señor, tú no eres mi siervo. Y yo me quedé escuchando y me dijo, eres mi hijo. Entonces dijimos nosotros el valor que tiene lo que Dios ha hecho con nosotros, sus hijos. El siervo, hermano, no tiene derecho en la casa porque es un siervo y está sometido a su señor. Pero el hijo está sobre su casa y tiene todo el derecho. Es el heredero. El siervo no queda, el hijo queda en la casa. Entonces de ahí fuimos al valor de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho sobre de nosotros. Entonces nosotros miramos y dice así, Moisés a la verdad fue fiel. Y Cristo, pregunto yo, ¿no fue fiel? Sí que fue fiel. Entonces, de ambos, de Moisés y del Señor, habla de su fidelidad. Entonces, mire el valor que tiene ser fiel. El valor que tiene, hermano, ser fiel. Cuando nosotros vamos a esa palabra fiel, que es la palabra pistos en el griego, significa digno de confianza, fiable, sincero. Entonces, el valor que tiene el ser fiel, justamente para llevar a cabo un montón de cosas conforme Dios le pide. Entonces, ¿qué dice Dios de Moisés? Dice que Moisés fue fiel. Cuando usted lee el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 40, que le fue dado a él la orden de hacer el tabernáculo, hermano, donde Dios se iba a manifestar, le fue dada medida, le fue dada altura, le fue dada anchura, le fue dada la forma, cómo tenía que hacer todo el tabernáculo, cómo tenía que ser el techo del tabernáculo, cómo tenían que ser las paredes del tabernáculo, de qué pieles tenía que componerse, cómo tenían que ser las basas de las columnas, cada una de las cosas le fue mostrado a Moisés para que él las lleve. Y en el verso 25-40 dice lo siguiente, mira, porque él vio todo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que no se trataba ni de agrandar un poco más ni de achicar. Él tenía que hacerlo correctamente conforme al modelo que le fue mostrado. Y dice, Moisés a la verdad fue fiel. No le dio un centímetro más, un poco menos, o más alto o más bajo. Él respetó las medidas de Dios. Entonces, ese respeto a la medida de Dios, sobre la casa de Dios, lo que tenía que hacerse, eso para Dios tiene mucho valor. Usted no sabe el valor que tiene, hermano, aquellos creyentes que son fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles a lo que el Espíritu viene diciendo, viene hablando, fiel al pastor, fiel a las escrituras, fiel, entonces un hombre fiel, un hombre fiable, un hombre digno de confianza, un hombre sincero, el valor que tiene. Usted lee en el libro de los Salmos y sobre quién va a poner los fieles. Sus ojos el Señor. ¿Sobre quién va a poner? ¿Sobre los tibios? ¿Sobre los fríos? La Biblia dice, mis ojos pondré sobre los fieles. Entonces, ¿quién está preocupado el Señor? En los fieles. ¿A quiénes le dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen que por costumbre? A los fieles, para aquellos hermanos no sean arrastrados por aquellos que no tienen fidelidad y que le da lo mismo estar o no estar, ir o venir, que ellos no se dejen arrastrar, hermanos, por los malos, sino que en su corazón tengan una firmeza, una seguridad, una fidelidad para con Dios, que sean dignos de confianza, que Dios les pueda dar algo, hermanos, para hacer, para llevar a cabo, y ellos nunca fallen porque son fieles.
Por eso dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, sobre los fieles. Y luego dice, este me va a servir. De los fieles, de los que anden en el camino de la perfección. Y nosotros hemos estado viendo cuál era el camino, la palabra que Dios nos viene dando, hermano, nos va trazando el camino, nos va dando dirección. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el camino a nosotros nos da dirección, la verdad de la palabra de Dios nos lleva a la santificación, nos lleva a la presencia de Dios, nos llevó a la vida, a la vida. Llegamos a la vida mediante el camino por la verdad, entonces llegamos a la vida, llegamos a la presencia de Dios. Entonces el valor que tiene para el Señor es el ser fiel. Nosotros miramos y dice, Moisés a la verdad fue fiel. Y miramos de Cristo y Cristo también fue fiel. ¿A quién le fue fiel? A Dios. Por eso le fue dicho a Moisés, mira, le fue mostrado cómo tenía que hacer el altar del sacrificio. Cómo tenía que hacer, hermano, la fuente donde tenían que lavarse los sacerdotes. Cómo tenía que hacer el tabernáculo de reunión, cómo tenía que dividirlo en un lugar santísimo y en un lugar santo, cómo poner el candelero, dónde ponerlo dentro del lugar santo, dónde poner la mesa de los panes de la proposición, dónde poner el arca de la alianza, cómo hacer, hermano, las cortinas, cómo todo le fue dicho, punto por punto. Y Moisés no faltó a una sola cosa de las ordenanzas que Dios le dijo. Hizo todo puntillosamente. Por eso dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. No hubo una sola cosa que él no haya llevado a cabo. Ni una sola cosa. Entonces, el valor que tiene, hermano, el ser fiel. El valor que tiene el ser fiel. Hay un pasaje del libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 13, donde dice lo siguiente. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que tenía un compañero, Antipas, era un testigo fiel para Dios. Así que vinieron y lo mataron. Estaba en un lugar muy difícil, un lugar muy peligroso. El estar en un lugar muy difícil, muy peligroso, hermano, esto a él no lo amedrentó para volverse atrás. Aún aunque mataron a su compañero, aunque le quitaron la vida a su compañero, la Biblia dice así, yo sé, dice, retienes mi nombre, no has negado mi nombre, no te volviste atrás porque otro cayó y otro no pudo seguir, no te volviste atrás, permaneciste firme. Para Dios. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Como en aquella oportunidad que decían algunos israelitas, por demás es servir a Jehová. ¿De qué sirve que sirvamos a Dios? ¿De qué sirve que guardemos su casa, que guardemos su cosa, que busquemos la santificación? ¿De qué sirve? Dice, y los que temían al Señor oyeron y hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué habrán dicho uno al otro? No le haga caso, no, déjalo, vamos, seamos fieles, sigamos firmes en el Señor. El Señor nos va a ayudar. Si ellos quieren irse, que se vayan. Si no quieren pensar así, que piensen. Nosotros vamos adelante, vamos buscando a Dios. Y la Biblia dice, y fue escrito, dice, libro para aquellos que temían al Señor. Y dijo de ellos Dios, serán especial tesoro para mí. Fieles a Dios a pesar de las circunstancias que lo rodean, fieles a Dios a pesar de los peligros que lo rodean, fieles a Dios a pesar de estar entre falsos hermanos. Porque hay que mantener la fe estando entre falsos hermanos, entre hermanos que no quieren congregarse y usted dice, bueno, vamos, y no, vení, vamos quedando, vamos a ir allá, está tan lindo, y usted dice, no, yo me alegré con lo que dijeron, a la casa del Señor iremos, no, yo me voy, no lo arrastraron, fiel, hermano, no es arrastrado por el malo, no es arrastrado por el pecado, por la maldad, huye de la maldad, huye del pecado, quiere buscar a su Señor, es fiel.
Por eso el valor que tiene el ser fiel delante del Señor. Es una de las cosas que nosotros leemos acá. Y Moisés a la verdad fue fiel. Y Cristo también lo fue. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Entonces dice, fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo. Y el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo como hijo sobre su casa. Entonces habla de los dos, y habla de los dos que fueron fieles sobre un tabernáculo. Entonces muestra a Moisés, fue fiel sobre el tabernáculo que Dios le mostró. Y habla de Cristo, que él también fue fiel sobre un tabernáculo. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no. Entonces nosotros miramos a Moisés levantando un tabernáculo. ¿Quién lo levantó? Un hombre. Moisés era un hombre. Entonces fue un hombre, Moisés, que miró, hermano, el dechado, es decir, miró el modelo que le fue mostrado y tal cual como le dijo el Señor, tal cual puso cada cosa en su lugar y dio el orden del servicio del tabernáculo, cómo se tenía que llevar, cómo tenía que hacerse, cómo tenía que operar cada uno en sus enseres. Él ordenó todas las cosas, fue fiel, no saltó ni una jota ni una tilde de lo que Dios le mandaba. No saltó nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que él fue fiel sobre una casa que él formó viendo el modelo, pero la hizo él. Pero Cristo dice que él fue fiel sobre un tabernáculo también. ¿Y cuál es el tabernáculo? Nosotros leemos acá, hermano, como dice, ministro de un santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿sobre qué tabernáculo Cristo fue fiel? Porque habla de un tabernáculo que no lo hizo el hombre. Dice que lo hizo Dios. Y usted miraba en el tiempo, hermano, de Jesús en Jerusalén, y había un tabernáculo, había un templo. Dios no se refería a ese tabernáculo ni se refería a ese templo, sino que habla de un tabernáculo que Dios formó, que Él hizo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 18, Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 18, dice lo siguiente: cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén, vio, hermano, todo lo que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Fue cuando la Biblia dice, hermano, que el celo de la casa del Señor lo consumió, echó fuera los animales, dio vuelta a la mesa de los cambistas, y la Biblia dice así, verso 18 de San Juan, capítulo 2. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso es que habla y dice de un verdadero tabernáculo que levantó el Señor. No fue formado por hombre. Nosotros miramos y dice, y el Espíritu dice, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el santo ser que nacerá de ti. Entonces era una obra de Dios, era el templo, el tabernáculo, que la Biblia dice que Cristo fue fiel. Entonces, ¿sobre qué templo y sobre qué tabernáculo fue fiel? Sobre su cuerpo, sobre su cuerpo.
Entonces dice Cristo, Moisés a la verdad fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo. Obedeció a como todos los mandatos del Señor para hacerlo conforme al modelo que le fue mostrado y luego llevar adelante las ordenanzas de los sacrificios y todo lo demás perfectamente como Dios le dijo. Fue fiel. Pero Cristo dice, como hijo sobre su casa. Luego dice, la cual casa somos nosotros, pero dejemos eso porque primero estaba Él. Sobre su casa. Sobre su casa. Y nosotros vemos que cuando Jesús dijo así, que este templo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, luego dice, mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿dónde fue fiel Moisés? En la casa de Dios como siervo. ¿Y Cristo dónde fue fiel? Con su cuerpo para Dios. Con su cuerpo para el servicio de Dios, con su cuerpo sometido a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros hemos estado viendo cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? ¿No creéis que el Padre mora, vive, está dentro mío? Está mi Dios dentro de su templo. Como está escrito, vendrá el Señor a su templo. No era el templo físico que luego fue destruido, sino el verdadero templo, no hecho con mano de hombre. Cristo Jesús, el verdadero templo. Tabernaculizó Dios en Cristo Jesús, el verdadero tabernáculo, Cristo. Por eso nosotros hablamos, hermano, cómo es que Cristo fue fiel sobre toda su casa. Entonces, Él fue fiel sobre su casa, sobre su templo. Él era el templo hecho de la mano de Dios y no de mano de hombre. Y Él se sometió a la voluntad de Dios. Por eso el Hijo del Hombre iba como estaba escrito de Él. El Hijo del Hombre hablaba, no las palabras que son mías, sino decía las palabras que Dios me dio. El Hijo del Hombre obraba, no mis obras, las obras que Dios obra. Si no me creen a mí por lo que yo les digo, que el Padre mora en mí, créanme por las obras. Porque las obras dan testimonio que Él mora, que Él está dentro mío. Entonces, ¿qué era Cristo? El templo del Espíritu Santo. Ahora en hebreo dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, y luego dice, la cual casa somos nosotros. ¿Por qué luego dice, la cual casa somos nosotros? Porque Cristo fue puesto como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, Él era el unigénito, el único. Su cuerpo era el templo del Espíritu de Dios. Pero luego fue puesto por cabeza de aquellos que creían en Él. Y ellos fueron hechos miembros de su cuerpo. Ahora ellos y Cristo eran uno, son uno. El cuerpo y la cabeza es una sola cosa. Por eso el escritor dice, pero Cristo como hijo sobre su casa es fiel, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Señor. Por eso hablamos de la santificación, hablamos del amor de Dios. Hablamos, hermanos, cómo el amor de Dios se manifestó justamente a través de los mandamientos. Los hombres no pudieron verlo, pero el amor de Dios estaba, hermanos, manifestándose, guardando al prójimo. No adulterará. ¿Por qué decía no adulterará? Porque estaba rompiendo un matrimonio, iba a herir a una familia, que iba a destruir hijos que iban a apartarse su padre o su madre de ellos, que lo iban a abandonar. No adulterará. Entonces, ¿qué guardaba con eso? A la familia. No adulterará, no fornicará, no matará, no robará. Entonces todas esas cosas eran a favor de nosotros. Y nosotros hemos estado viendo el valor de ello y cómo Dios a nosotros nos está metiendo en el camino de la santificación, es decir, de la separación. Nos va separando para ser un pueblo especial, el pueblo especial, su pueblo, que anuncie las virtudes de aquel que va a venir.
Por eso nos lleva por un camino por el cual inmundo no puede transitar por él, porque se llama camino de santidad. Y nosotros hemos estado viendo que el que camina por ese camino, por más torpe que sea, no se va a extraviar. No se va a extraviar, tiene rumbo, tiene dirección, aunque no sepa leer, aunque no pueda entender, pero va en ese camino, no se va a extraviar. Usted siga, vamos, siga adelante, siga, no se va a extraviar. Entonces nosotros miramos, Cristo fue fiel sobre su casa como sacerdote del templo. Por eso nosotros miramos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sacerdotes según el orden, hermano, de Aarón. Todos los hijos de Aarón hacia adelante eran solamente los sacerdotes. La tribu de Leví, ninguna otra tribu podía meterse, hermano, en el sacerdocio porque era por descendencia. Así lo había establecido Dios. Pero nosotros vemos aquí otro sacerdote, que es Cristo, sobre un templo que no fue hecho de mano de hombre, sino que fue de creación de Dios. Y vemos que este sacerdote no proviene, hermano, de los levitas, sino que provenía de la tribu de Judá, es decir, otro sacerdote según otro orden. Por eso Pablo habla de un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Otro sacerdocio. Entonces un sacerdote según el orden de Melquisedec, hermano, puesto sobre su templo, sobre el templo que Dios mismo formó. Él era el sacerdote de su propio templo y él fue fiel como hijo sobre su casa, porque era la casa de Dios. En el templo de Jerusalén entraban los ladrones, los robadores, hacían cuantas cosas, por eso tumbó toda la mesa, echó fuera todo. Ahí entró, pero acá nunca pudo sembrar nada el maligno. En el cuerpo, en el corazón, en el templo del Señor, nunca pudo meter nada. Por eso la Biblia dice que cuando llegó al fin de sus días fue sin pecado. No hubo forma que lo convenza de meter algo dentro de su casa. No fue como Judas, ¿vio? Que dice la Biblia que le sembró a Judas en el corazón, porque así hace el diablo, siembra dentro del corazón. Le sembró en el corazón de Judas, no podía hacer nada con él, pero le sembró que entregue a su Señor. Entonces anduvo averiguando a ver cómo lo podía entregar y cuánto le iban a dar. Estaba averiguando, ya el diablo, en lugar de rechazar y no permitir que le siembre esas cosas dentro del corazón, él dejó que el diablo, hermano, le siembre en su corazón y le entregara al maestro. Por eso la Biblia dice, después que Jesús mojó el pan y le dio el pan y él comió, dice, detrás del bocado, ¿quién entró dentro de su corazón? Aquel que le sembró primero le sembró y después se le metió. Dice, Satanás entró dentro del corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo es que entró? Porque primero le sembró. Nosotros hablamos, hermanos, de una separación de sentimiento, pensamiento para el servicio del Señor, para servir al Señor, para ser santo, hermano, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Alguien me dijo, no hace mucho, en una oportunidad, pastor, y lo que Jesús dijo, el que mira a una mujer y la codicia que ya adulteró en su corazón, es verdad. Alguien puede mirar, ¿y qué es codiciar? Desearla, querer tomarla, estar. Entonces, ¿por qué permitir, cuando el diablo quiere sembrar eso, que se quede? Échelo afuera. No, Señor, líbrame, yo no quiero esto. No, Señor, no permita que el diablo le siembre en su corazón cosas para después llevarla a cabo. Pudo haber sembrado algo el diablo y usted tiene preparadito algo para esta noche. Esta noche, tengo algo preparadito. O sea, le sembró algo que no es bueno. Si no es bueno, es malo. Si es bueno, gloria a Dios. Pero es malo y ya está esperando la oportunidad de llevarlo a cabo. Mire que Satanás no entre dentro de su corazón. Él siembra y usted, como un pescadito, puede morder el anzuelo o no. No lo muerda, pase de largo, déjelo. Usted no pertenece a esta tierra, pertenece arriba, al cielo. Su cuerpo ha sido tomado para ser de Dios, para ser templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo dice de esto al respecto: huid la fornicación.
y luego hace un punto, ¿vio? Es como algo cortante. Huir la fornicación. Sí, pero yo puedo huir la fornicación. Pero huir la fornicación, punto. No hablemos más del asunto. Con el punto ahí cierra todo. Quiere decir que por más que usted quiera tener un atenuante, sí, pero yo, punto, dice. No hablemos más del asunto. Huir la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces le está diciendo, ¿no se dan cuenta lo que son? ¿No ven que son templo? ¿Qué es lo que era Cristo? Un templo no formado por hombre. ¿Y qué es lo que ha hecho de nosotros? Que nosotros seamos miembros de un cuerpo del cual es la cabeza. Por eso Él es fiel sobre toda su casa, la cual no somos nosotros. Y nosotros tenemos que ser fieles, fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a la dirección que Dios nos da. Algunos piensan que porque son solteros pueden fornicar. Ah, pero yo no adultero. ¿Y usted cree que no tiene el mismo peso la fornicación que el adulterio? ¿Usted cree que los adúlteros van allá? El fuego más profundo, el livianito, los fornicarios. Va todo al mismo pozo y al mismo lugar. No tiene más peso uno que el otro. Entonces Pablo dice, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, usted piensa. Así que Dios lo hizo miembro del cuerpo de Cristo. ¿Contra quién está pecando cuando fornica? ¿Contra quién está pecando? Porque Cristo era primeramente Él solo. Él era, hermano, su cuerpo, su templo para Dios. Su cuerpo era el templo del Espíritu de Dios y lo consagró en plenitud hasta el final para el Señor. Luego fue puesto por cabeza de la iglesia, de los que iban a creer juntamente como Él, de los que iban a creer como Él, de los que iban a santificarse como Él, de los que iban a caminar, hermano, por el camino de la santificación como Él, de los que iban a ser miembros del cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Entonces, si el que fornica, hermano, peca contra su propio cuerpo, ¿contra qué cuerpo está pecando? ¿Qué cuerpo está, hermano, con qué cuerpo está adulterando? ¿Cuál es el cuerpo que está dañando? ¿No se da cuenta que está dañando el cuerpo de la iglesia? Daña el cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y si dentro del cuerpo del Señor hay un miembro que está enfermo, daña a todos los demás. Por eso Pablo dice, huí la fornicación. En el mundo es comida de todos los días, pan de todos los días. En el reino de Dios no. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Dense en cuenta, son templos del Espíritu Santo. Dense en cuenta, miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dense en cuenta. Por eso dice, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Así que no somos nuestros, así que el cuerpo no es mío, no, es de aquel que me compró. Así que su cuerpo no es suyo, no, es de aquel que lo compró y pagó el precio por usted, a él le pertenece. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Así que espíritu y cuerpo son de Dios, ¿sí? Si no lo sabe, le informo. Tiene dueño. Cristo es el dueño de su vida. Ha sido comprado por precio, le pertenece. No solo compró su alma, su espíritu. Compró espíritu, alma y cuerpo para Él. Entonces, ¿de quién es su cuerpo? Es del Señor. Entonces, volvemos a lo mismo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que, hermanos amados, que estas cosas que oímos nos despierten a entender lo que somos, dónde estamos, dónde nos ha puesto Dios, para que, como Cristo fue fiel sobre su casa, así también nosotros seamos fieles, sabiendo que el Señor sus ojos pondrá sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, le servirá. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla y dice a Dios. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por la revelación, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por esta maravillosa cabeza que es Cristo, que nos has dado a nosotros, que somos su cuerpo. Gracias, Señor, por hacer de nosotros un templo de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por tu grande amor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios?